Dios le bendiga grandemente en este día especial, donde quiera que se encuentre, al junto de los suyos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema importante en la vida del creyente, en la vida de todo ser humano, pero en especial en la vida del cristiano. Vamos a estar hablando sobre la historia de la Biblia y su importancia. Para mí, Lady Berroa, es un inmenso placer poder compartir estas informaciones valiosas con todos ustedes. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros que están divididos en dos grandes grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada uno conlleva una estructura específica y vamos a desglosar un poquito sobre ella. Vamos a ver entonces cómo fueron sus orígenes. En sus orígenes, la Biblia como idioma primero se transmitía de forma oral. Dios mandaba las informaciones por medio de profetas y estos transmitían este mensaje al pueblo. Esta transmisión oral fue necesario que se fuese documentando. Por lo tanto, los primeros idiomas que se utilizaron para esta transmisión eran el hebreo, el griego y el arameo. Estos idiomas fueron los principales en los que se escribió la Biblia, pero realmente no fueron los únicos, ya que más adelante la Biblia tuvo traducciones para poder llegar a más personas. Los orígenes de la Biblia datan de siglos de años antes, de siglos antes de Cristo. Y podemos ver que tuvo la canonización y en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 6, nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces nosotros vemos que fue necesario luego hacer una recopilación de todo el material que se había ido produciendo en escritos o manuscritos, mejor dicho. La canonización, pues con el tiempo ciertas escrituras fueron consideradas inspiradas por Dios y aceptadas como parte del canon bíblico, es decir, un conjunto oficial de libros considerados sagrados. No todos los escritos fueron considerados sagrados, pero de ahí vinieron las traducciones luego de tener este canon establecido. Y esas traducciones, las principales, fueron la Septuaginta, San Jerónimo y la Vulgata. ¿Qué sucede? Que la Septuaginta es del hebreo al griego. Esto pasó en el siglo III a.C. y en el siglo IV San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, creando la Vulgata, una de las versiones más usadas en la Iglesia Católica por los siglos. La imprenta por Gutenberg en el siglo XV permitió la masificación de la Biblia, o sea, una reproducción en su máxima expresión. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que esta composición de libros entonces tuvo divisiones. Y la división de la Biblia, ¿cómo está compuesta? Pues primero vamos a hablar del Antiguo Testamento o Tanakh en la tradición judía. El Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Antiguo Testamento relata la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, la ley de Moisés y las profecías, gloria a Dios, que anuncian la llegada de Jesús como el Mesías. El Antiguo Testamento, como podremos observar ahora, se dividió en 4 partes principales, que fueron el Pentateuco,
Torá, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos contienen la ley y la historia de la creación. Pero luego están los libros históricos que relatan la historia del pueblo de Israel. En estos aparecen los libros de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y luego están entonces los libros poéticos o sapiensales también. Incluyen a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Estos libros son considerados poéticos porque sus escritos conllevan cantos, lamentaciones, etc. Y por último están entonces los profetas. Los profetas están divididos por profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores porque sus escritos fueron más extensos, más amplios que los profetas menores. Divididos entonces en los profetas mayores contienen 4 escritores, aunque 5 libros. Isaías, Jeremías escribió tanto el mismo libro que lleva su nombre como el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 4 fueron los escritores de estos 5 libros, mientras que los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así está entonces compuesta la división del Antiguo Testamento. Pero, ¿y qué más pasó? Bueno, pues la escritura, tenemos también fechas. La escritura desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio probablemente comenzaron a ser compilados alrededor del siglo 10 antes de Cristo, aunque muchos de estos textos narran eventos mucho más antiguos. Los últimos libros del Antiguo Testamento, como los profetas menores, se escribieron alrededor del siglo 4 antes de Cristo. Entonces, estas son las fechas de su escritura, alrededor del siglo 10 antes de Cristo. Y la canonización, pues, el Antiguo Testamento, la formación del canon del Antiguo Testamento, podemos ver que se fue consolidado varios siglos, ¿verdad? Por varios siglos, y ya para el siglo II antes de Cristo, o después de Cristo, perdón, existía un consenso entre las comunidades judías que establecían cuáles eran ya los libros que componían el Antiguo Testamento. Y no fue oficialmente reconocido hasta el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Estos personajes que vemos aquí son algunos de los que componen las figuras principales del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tuvo textos griegos. El Nuevo Testamento está compuesto por escritos en griego, la lengua común del Imperio Romano, en el siglo I después de Cristo. Su fecha de escritura realmente es amplia, menos amplia que el Antiguo Testamento, pero sí, también es un poco amplia. La fecha, los textos antiguos del Nuevo Testamento, como las epístolas de Pablo, se escribieron alrededor del año 50 después de Cristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, muerte y resurrección de Jesús, se escribieron entre los años 60 y 100 después de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento se centra la vida y enseñanzas de Jesús y el comienzo de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó a definir el canon del Nuevo Testamento en los siglos II y III después de Cristo, aunque no fue oficialmente reconocido hasta el Concilio de Cartago en el 397. El Nuevo Testamento está compuesto de la siguiente forma. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos narran la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hechos de los Apóstoles relata los primeros años de la iglesia y las misiones de los apóstoles, especialmente de Pablo. Las epístolas o cartas
escritas por los apóstoles, principalmente por Pablo, que ofrece enseñanzas y consejos a las primeras comunidades cristianas, Romanos, Corintios, Éfeso, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y el Apocalipsis o Revelación, un libro profético que describe visiones sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. También están las cartas católicas, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y por último, el Apocalipsis, como ya había mencionado, que revela sobre el fin del mundo. Las epístolas o cartas realmente están escritas por apóstoles y todos ellos cumplieron una función muy importante para que llegaran a nuestros días. Pero vamos a ver los autores. Los autores del Nuevo Testamento son los apóstoles, entre ellos están los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero dentro de sus autores vamos a destacar entonces el año en el que fue escrito cada libro. En el año 51, Primera de Tesalonicenses, del 55 al 58, se escribieron las cartas a los romanos, Gálatas, Filipenses, Filemón, primera y segunda carta a los Corintios. En el año, alrededor del año 70, se escribió el Evangelio de Marcos y la segunda carta a los tesalonicenses. Del 80 al 85 se escribieron las cartas a los colosenses y a Efesios. Del 85 al 95 se escribieron los evangelios de Mateo, Lucas y Hechos de los Apóstoles. En el año 90 se escribió aproximadamente, estas son fechas aproximadas, se escribió el libro de Hebreos. Del 95 al 100 se escribió el Evangelio de Juan, Apocalipsis, Primera de Pedro y Santiago. Del 100 al 110 se escribieron la primera carta a Timoteo, Tito, segunda carta a Timoteo, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Y en el año 100 al 140 se escribieron Judas y la segunda carta de Pedro. Estos datos pueden variar según las investigaciones dentro de 1 a 3 años relativamente. La Biblia Reina Valera, que es la que utilizamos en la iglesia evangélica, la versión original fue traducida por Casiodoro de Reina en el 1569 y revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Ha tenido varias revisiones posteriormente, siendo una de las más usadas la revisión del año 1960. Pero, ¿cuántos libros contiene entonces esta Biblia? Contiene 66 libros en total. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27 libros de estos. Los capítulos y versículos en el Antiguo Testamento hay 929 capítulos, 23.145 versículos. En el Nuevo Testamento encontramos 260 capítulos y 7.957 versículos, para un total de capítulos de 1.189 y 31.102 versículos en la Biblia Reina Valera de 1960 que utilizamos en la iglesia cristiana. Segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y si así lo hacemos, que Dios nos bendiga y nos premie con la salvación de nuestra alma. Dios le bendiga.